Muy buenos días. Damos la bienvenida un día más a su programa. Buenos días, Señor. Un tiempo que apartamos para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras de sabiduría, sanidad, paz interior y para conocer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero invitarles a que escuchen atentamente este audio hasta el final. También a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Y también quiero invitarles muy especialmente a que nos dejen sus comentarios y así nos sirven para alimentarnos y para tal vez crear nuevos contenidos. Vamos entonces a continuar estudiando este hermoso libro del profeta Zacarías. Vamos a ir hoy al capítulo 3. Recordemos que el profeta Zacarías está mirando, o Dios le ha mostrado una serie de visiones, 8 en total. Y ya ya vamos por la cuarta, ya miramos que él tuvo una visión de los caballos, tuvo una visión de los cuernos, tuvo una visión de un hombre que iba a medir Jerusalén y allí también tuvo una enseñanza. Y el día de hoy, en el capítulo 3, vamos a estudiar una visión muy especial, una visión que tiene que ver con el Mesías, con Yeshua y con la obra redentora del Señor en nuestras vidas. O sea que tal vez este es uno de los capítulos de Zacarías más importantes que nos anuncia la labor sacerdotal de Mashiach, del Mesías. Dice el capítulo 3 del libro de Zacarías: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Vamos a mirar que entonces en esta primera parte, en estos primeros 5 versículos, el Señor le muestra a Zacarías una visión y aparece, dice, que le mostró al sumo sacerdote Josué. Recordemos que los dos hombres de autoridad que estaban en ese momento eran Zorobabel, que era el gobernador, era la autoridad, y Josué, el sumo sacerdote. Este sacerdote, este hombre Josué, no es el mismo conquistador que vino después de Moisés. Estamos hablando de tiempos diferentes. Por el hecho de que la persona se llame igual no quiere decir que sea lo mismo. Y Josué corresponde en hebreo, el nombre de Josué corresponde en hebreo a Joshua o Yeshua. Yeshua es el nombre de Josué. Y esto pues es muy significativo. ¿Por qué? Porque este nombre de Yeshua se tradujo al griego como Jesús, y más adelante al latino y al latín y al español se tradujo como Jesús. De ahí sale la palabra Jesús. O sea que el verdadero nombre de Jesús en hebreo es Yeshua. O sea que este nombre de Josué nos trae un significado bastante fuerte, bastante grande, porque el sumo sacerdote Josué está representando, es una representación de Jesús. Y esto es importantísimo. Aquí el Señor le está anunciando a Zacarías que hay un sumo sacerdote que va a ser, que va a ser engalanado y que va a ser llevado a un lugar de honra. Dice que el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y aquí viene algo bien especial. Dice, estaba delante del ángel de Jehová.
Recordemos que también se nos ha interpretado y hemos dicho en capítulos y en estudios anteriores que cuando aparece el ángel de Jehová en las Escrituras, también es una representación de Cristo. También es una representación de Cristo, del Cristo preencarnado. O sea, antes de la encarnación aparecía el ángel de Jehová en ocasiones muy puntuales, que no era un ángel común y corriente, no era uno de los millones de ángeles que existían en el reino de los cielos, sino que este era un ángel muy especial. Entonces uno se puede preguntar, bueno, pues ¿cómo puede, si el sumo sacerdote representa a Cristo y el ángel de Jehová está ahí? Recordemos que esto es una imagen, esto es una visión que tiene que tiene el profeta Zacarías. Esto es una visión. Ahora, Josué, el sumo sacerdote Josué, es la representación del Mesías sacerdotal. Recuerde que y no es un simple sacerdote, es el sumo sacerdote. Era aquel que tenía como labor o como oficio interceder por el pueblo. O sea, el sumo sacerdote representaba al pueblo. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta parte, la imagen de ese Mesías sacerdotal, de ese Mesías que hace un oficio intercesor delante del Padre. Y dice aquí algo que es bien particular. Dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás es un título. Satanás no es un nombre. Satanás es un título. Y Satanás en hebreo es Hasatán. ¿Y cuál es el oficio? ¿Cuál es uno de las labores de Satanás? Pues la acusación. Una de las labores que hace este ser es acusar, es levantar acusación en contra de las personas, en contra de la gente, en contra suya, en contra mía. Esa es una de las cosas que hace Satanás. Dice, Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Él es el acusador. Y su labor principal es levantar acusación, levantar un señalamiento, decirnos a usted y a mí, tú eres culpable, y señalarnos todo el tiempo diciéndonos culpable, culpable, culpable. Ahora, imagínate tú esto. Todos, la Biblia nos dice que hemos cometido pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la labor que hace Satanás es siempre una labor de juicio, una labor de señalamiento. Una labor de señalamiento todo el tiempo, haciéndonos, lanzando la acusación de que somos culpables y de que no hay salvación. Porque eso es lo que él quiere. Que la culpa nos invada, que la culpa nos coma, digámoslo así. Pero mira lo que dice el Señor en el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Mire que lo dice dos veces. Dos veces dice, el Señor te reprenda. ¿Por qué le dice dos veces a Satanás esta palabra? ¿Por qué le dice dos veces a Satanás esta palabra? Porque él fue reprendido dos veces. Recuerde que el Señor hará su aparición. En este momento no ha venido todavía, no había venido todavía el Señor. Recuerde que estamos hablando del entorno del Antiguo Testamento. El Señor vino una primera vez y derrotó a Satanás. Pero va a venir una segunda vez. Va a venir una segunda vez. Y también en esa segunda vez lo va a derrotar definitivamente. Entonces, cuando aquí aparece la palabra reprenda, en el hebreo original aparece una conjugación que es Jehová te reprenderá. Muchas veces el español, pues en la versión en español no hay una buena traducción. Entonces nos dice aquí, leyéndolo bien, dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenderá. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenderá.
Y una vez más nos dice aquí el propósito y el destino. El Señor que ha escogido a Jerusalén. Y una de las cosas que hace Satanás es sacar a Jerusalén del propósito. Recuerde que Jerusalén marca como el reloj de Dios. O sea, lo que pasa en Jerusalén, lo que suceda en Jerusalén, nos va a ir marcando la pauta de las cosas que Dios va a hacer y el cumplimiento de las profecías. Por eso, amado Hijo de Dios, usted que está interesado en estudiar la profecía, en estudiar lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo en estos momentos, pues es muy importante estar atento a lo que acontece en la ciudad de Jerusalén. Porque la ciudad de Jerusalén es la ciudad más importante del mundo en este momento. Más que Nueva York, más que Madrid, más que París, más que cualquiera de las ciudades que usted pueda imaginarse. Ciudades prósperas, ciudades hermosas, ciudades con un sistema financiero tremendamente grande. Pero lo que Dios nos dice en su palabra es que Jerusalén es una ciudad que está puesta para hacer temblar a las naciones de la tierra. O sea, lo que pasa en Jerusalén marcará el reloj profético de Dios. O sea que, amado Hijo de Dios, hay que estar muy atentos a lo que pasa en Israel y en Jerusalén. Entonces dice aquí que Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y aquí lanza una pregunta: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué, dice versículo 3, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿cómo que Josué, qué representación del Señor Jesucristo, de Yeshua, estaba vestido de vestiduras viles? Y esto nos tiene que hacer recordar lo que sucede la ceremonia del sacerdote, del sumo sacerdote en Levítico 16. En Levítico 16 nos muestra el sacrificio que hacía el sumo sacerdote. Él lo hacía todo para hacer en el día de la expiación. Recuerde que el momento o el día más sagrado para el pueblo de Israel era Yom HaKippurim o Yom Kippur, el día de la expiación. Ese día de expiación, ese día de los perdones, el sumo sacerdote entraba, se hacía un sacrificio muy especial, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y era el momento de la intercesión delante de Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote hacía todo el trabajo. Y hay ahí una parte en la ceremonia donde nos aclara y nos dice el Señor que el sumo sacerdote tenía que quitarse unas vestiduras sucias que tenía después del sacrificio. Imagínese usted que él sacrificó un animal. Cuando se sacrifica el animal, pues hay manchas de sangre, hay grasa, hay suciedad. Él hace todo el trabajo. Pero para entrar a ofrecer la sangre delante de Dios y delante del arca, el sacerdote tenía que quitarse las vestiduras manchadas, las vestiduras sucias, y ponerse las vestiduras santas, las vestiduras limpias, las vestiduras que representaban la santidad de Dios. Él tenía que hacer un cambio. Entonces mire lo que dice aquí: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de vestiduras de gala. Ahora, aquí uno puede preguntarse, pero ¿cómo así? Si el Señor Jesucristo nunca pecó. Y es verdad, el Señor nunca pecó, pero Él se puso sobre sus lomos, sobre su cuerpo, sobre sus vestiduras, nuestro pecado. Y entonces ahí es donde cobra sentido lo que dice 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Dice ahí en 2 Corintios, al que no conoció pecado. Ahí nos está aclarando. El Señor Jesucristo nunca pecó, pero se vistió de nuestro pecado, se echó sobre sí el pecado de la humanidad para traernos perdón y traernos salvación. Mire que este capítulo que estamos leyendo es muy importante para entender que el plan redentor de Dios ya estaba escrito desde la eternidad, ya estaba en el corazón de Dios, cómo debía ser. Y dice ahí en el versículo 4, lo que le dijo el ángel. Primero le dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles, y luego le dice el ángel, y dice, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle las vestiduras viles. Y a él le dijo, ahora, mire que aquí empieza a hablar de una forma directa, O sea, ya no es háganle, muévanse o háganlo. Ahora es, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahí el ángel está diciendo, he quitado tu pecado y te he cambiado el vestido. Y esto nos muestra lo que significa la redención en nuestras vidas. Ahora, cuando dice esta palabra de ropas de gala, la palabra que utiliza es lavash, y eso nos da la idea de un peso que se quita de encima. Mire qué importante entender la palabra de Dios. Entonces el Señor le está diciendo, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de unas ropas que se quita un peso de encima. ¿Y ese peso cuál es? El peso del pecado. Y esta palabra, nos da a nosotros a entender cómo opera el plan de redención para nuestras vidas. Porque nuestra vida estaba manchada con el pecado. La vida del ser humano está manchada con el pecado, con las faltas, con la desobediencia, que trajo suciedad. Recuerde que una de las características del estado del hombre pecador es que el hombre está sucio, lleno de las inmundicias del mundo, las inmundicias del pecado. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor limpia nuestro vestido, quita nuestras ropas sucias, nuestras ropas inmundas, y nos da ropas santas, ropas limpias. Cambia nuestro vestido. Y nuestro vestido fue cambiado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es muy importante, el tema de la redención. Ahora, dejamos de estar sucios para estar limpios. Y esa limpieza tiene un nombre a nivel teológico, la santificación. La santificación por la sangre de Cristo. Dice el versículo 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. La mitra es la forma de nombrar a un gorro, un sombrero, un artículo, un accesorio, más bien, que va en la cabeza del sumo sacerdote. Y esto nos deja ver algo, también nos da una enseñanza muy especial. Y tiene que ver con la santificación de la mente. Con la santificación. Ahora recuerde que la cabeza en hebreo es keter. La cabeza en hebreo es keter. La cabeza es la que gobierna. Y es un símbolo muy importante. La santificación, eso tiene que ver con la santificación de la mente, con la santificación de nuestros pensamientos, con la santificación de lo que pensamos. Dice que Él mandó a que le pongan una mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron mitra sobre su cabeza y le vistieron las ropas.
Esto es importante porque en nuestra vida espiritual, el pecado entra por lo que pensamos. Primero es un pensamiento. Primero es algo que pensamos. Ese pensamiento luego se vuelve una acción. Y esa acción, después de que se repite mucho, se convierte en una atadura. Todo comienza con un pensamiento. Que si no se controlan esos pensamientos, que si no nos santificamos en nuestra manera de pensar, luego se va a convertir en un pecado en nuestras vidas. Y se va a convertir en un pecado tan grande que luego ya va a ser muy difícil sacarlo de nosotros. Por eso el Señor nos aconseja en el Nuevo Testamento, en el apóstol Pablo nos dice que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestra manera de pensar, que limpiemos lo que pensamos. Pensar en lo bueno, en lo puro, en lo noble, en todo aquello que es de buen nombre. Eso está en Filipenses 4:6. Esto es importantísimo. La santificación en nuestra vida empieza por renovar la mente. No se les olvide. Dice el versículo 6 en adelante, la segunda parte, y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera. Mire que en esta segunda parte, entonces nos empieza diciendo que el ángel de Jehová amonestó a Josué. Esto suena como que lo regañó. Esto suena como que le estaba riñendo, como que estaba enojado. No, no es así. Levantó una protesta, levantó su voz. Eso es lo que tiene, lo que dice esta palabra. Y le dice, Josué, así dice el Señor, si tú anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, aquí ya le está hablando al sumo sacerdote. Mire que le está hablando al sumo sacerdote. Entonces le está diciendo, Josué, si usted anda por mis caminos, si guarda mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. El sumo sacerdote, recordemos esto, el sumo sacerdote era la representación del sacerdocio mesiánico. Era la representación de Dios en medio del pueblo. Eso representaba y era un lugar muy importante el tema del sacerdocio. ¿Y qué le dice? ¿Qué le está diciendo Dios al sumo sacerdote Josué? Mire, sumo sacerdote, si tú andas por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿Entre quiénes? En medio de los ángeles. O sea, le está diciendo que hay un lugar celestial para él. Y esto nos habla de varias cosas. Primero, de la importancia de andar en santificación con el Señor, de andar guardando y de andar cumpliendo con los caminos de Dios, de guardar la ordenanza, de guardar la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. La importancia de que una vez usted y yo recibimos la salvación, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Guardar nuestras vidas. Guardar nuestras vidas del pecado, guardar nuestras vidas de caer en tentación, pero también procurar vivir en armonía con la palabra de Dios. Mire que la obra de salvación, el Señor la hizo, pero ahora a nosotros nos corresponde vivir en santificación.
Recuerde que el Señor hizo una obra de santificación. Hay dos niveles en la santificación. Lo primero es la santificación que vino a nuestras vidas cuando el Señor quitó nuestro pecado. Pero luego viene la santificación progresiva que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que buscar todos los días. Y es apartarnos de todo aquello que nos contamina, apartarnos de todo aquello que es pecado, guardar la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. A lo mejor usted está diciendo, pero es que es muy difícil. Mire, no es fácil, pero cuando usted entra en esta dimensión del Espíritu, cuando usted se levanta para querer vivir en comunión con el Señor nos va a guardar. El Señor nos va a librar. Y Él es el que va a pelear las batallas. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí a Josué. Si tú guardas mi ordenanza, si tú andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Mire que aquí viene otra palabra, otra de las palabras con las que se identifica el Mesías. Y esto tiene que ver con lo que Dios le prometió a David, que iba a traer el renuevo o la raíz de Isaí, el retoño de David, el renuevo. Y mire que en nuestras Biblias está con mayúscula. Y es importante. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y Él es el renuevo de nuestra vida. Él es el que viene a renovar la vida del ser humano. Y es importante entender esto en este momento. Cuando nos encontramos esta palabra de renuevo, quiere decir que el Señor Jesucristo es el único que puede renovar la vida de una persona. Y cuando hablamos de renovar, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Imaginémonos esto. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en algún momento hemos hecho reformas en nuestra casa o algún tipo de reforma en nuestro entorno. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si su cocina está vieja, está acabada, está, digámoslo así, ya pasada de moda, entonces usted mismo toma la decisión de llamar a una persona especialista y decir, quiero algo nuevo. Y esa persona va a venir, va a tumbar todo eso, va a sacar el escombro y va a construir algo nuevo. Como cuando a usted se le daña un electrodoméstico en su casa, o ya porque ese electrodoméstico está viejo, tiene mucho uso, tiene muchos años, ya no está funcionando como tiene que funcionar. Llámese un refrigerador, llámese una estufa, llámese una lavadora, bueno, llámelo como usted quiera. ¿Usted qué hace? Va y consigue en una tienda, en un almacén, un electrodoméstico nuevo. Y el viejo queda desechado. Y cuando estrenamos, cuando llega ese electrodoméstico nuevo que tiene más beneficios, que tiene unas funciones diferentes, nuevas, qué alegría nos da, ¿verdad? ¿Cuántas cosas en nuestra vida se han muerto? ¿Cuántas cosas en nuestra vida se han quedado en el pasado? Se han quedado envejecidas. Nuestra vida tiene que ser renovada. Nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestro corazón debe ser renovado. ¿Y quién es el único que lo renueva? El renuevo. El Señor Jesucristo es el único que puede renovar nuestras vidas. Hacer renacer todo en nuestro interior. Volver a darnos vida. Él es el renuevo. Termina nuestro pasaje diciendo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos.
He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y aquí nos muestra en este versículo 9 que dice que el Señor puso una piedra delante de Josué y dice que sobre esta única piedra hay 7 ojos. Recuerde que las visiones tienen una simbología. No es que va a haber una piedra con 7 ojos ahí delante. No se trata de eso. Esto tiene una simbología. Y para entender la profecía tenemos que recurrir a otras profecías para poder entenderla. Recuerde que esto es un rompecabezas. Esto es un puzzle que estamos haciendo. Y en la medida que vamos avanzando, leyendo, nos vamos encontrando la explicación a esas piezas que no entendemos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Pues esta explicación nos la da Apocalipsis 5:6. Y en la visión que tiene Juan, aquí en Apocalipsis dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y ahí entonces nos está aclarando que esa piedra, que esa roca con 7 ojos, pues tiene que ver con el cordero inmolado. O sea que esa piedra representa a Cristo, a Yeshua. Ahí en Apocalipsis nos dice que esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Entonces usted puede decir, ¿cómo así? ¿Esto qué significa? Entonces, para entender esto, tenemos que irnos a Isaías capítulo 11. En Isaías capítulo 11 nos va a mostrar cuáles son esos 7 espíritus de Dios. Dice Isaías 11:2, dice, y reposará, dice, saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Ahí está el renuevo. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si contamos bien, ahí mencionó 7 cosas. O sea, ese renuevo que saldrá del trono de Isaí, del tronco de Isaí, que es el padre de David, ese vástago que retoñará de sus raíces, reposarán sobre él estos 7 espíritus. Entonces, cuando nos habla de los 7 espíritus de Dios, tenemos que ir a Isaías 11 para entender que esos 7 espíritus de Dios son espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. Mire cómo estudiamos la palabra de Dios. Y termina diciendo que quitará el pecado de la tierra en un día, volviendo a Zacarías. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Y esto nos habla de la obra de salvación. En un día el Señor lo hizo. El día en que el Señor murió en la cruz. Mire que este pasaje que a nosotros nos regala el Señor hoy es muy importante para entender al Mesías sacerdotal. Ese Mesías sacerdotal representado en este sumo sacerdote, Josué. Y ese Mesías sacerdotal que vino, intercedió por nosotros ante el Padre, hizo la obra de salvación y quitó el pecado de la tierra, quitó el pecado de nuestras vidas y permitió que nuestra vida fuera vestida con un nuevo vestido, con un vestido de santidad. Termina el pasaje en el versículo 10 diciendo, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Recuerde que la vid da la uva y la higuera da los higos. La uva trae el vino. La uva nos da el vino y el vino es sinónimo de gozo. Pero el higo
es una de las frutas más dulces que hay. El higo es dulzura. También esto nos habla de la meditación en la palabra de Dios, del refugiarnos y encontrar en la palabra de Dios sanidad, gozo, dulzura, paz y todo lo que necesitamos. Este pasaje es importante y es importante que usted lo tenga presente, amado Hijo de Dios, porque aquí se nos ha mostrado la labor intercesora y la labor sanadora del Mesías haciendo la obra redentora en nuestras vidas. ¿Qué podemos nosotros concluir de todo esto? El Señor Jesucristo hizo esa labor. Él entró a ese lugar santísimo para traernos sanidad, para renovarnos. Entonces, ¿ahora qué tenemos nosotros que hacer? Permitir que el Señor haga eso. Dejarnos renovar. No lo dejemos solamente en un hecho que sucedió. Involúcrese usted, porque esta obra fue para usted. Esta obra fue para mí. No fue para el vecino, no fue para el amigo, no fue para el hijo, no fue para la persona que tenemos a nuestro lado. Esta obra la hizo el Señor para salvarlo a usted, para que usted tenga un renuevo en su vida, para que usted se levante, para que Satanás ya no lo acuse más a usted, para que usted sea libre de la culpa, para que usted sea libre del poder del pecado y de la muerte en su vida. Es necesario que usted acepte que el Señor murió por usted. Es necesario, amigo oyente, que usted acepte hoy que el Señor Jesucristo murió en la cruz, no teniendo pecado en su vida, para llevar todos nuestros pecados y recibir en la cruz la muerte que usted y yo nos merecíamos. Yo le invito a que usted hoy hable con el Señor y reciba este beneficio que el Señor nos está dando. Padre Santo y Poderoso, te doy muchas gracias. Muchas gracias por enseñarnos hoy, recordarnos que desde mucho tiempo antes de que sucediera, ya estaba escrito y ya estaba en tus planes que el Mesías iba a venir a morir en la cruz para darnos vida, para darnos gozo, para traernos libertad. Padre, yo te doy gracias en este día, Señor, por la obra redentora que tú mismo estás haciendo en cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, porque aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, tú enviaste a Cristo como Mesías, al sumo sacerdote, enviaste para que entrara una vez y para siempre a ese altar, a ese lugar santísimo, a hacer su propio sacrificio para que nosotros tuviéramos vida, para que nosotros tuviéramos gozo, para que nosotros tuviéramos paz. Padre Santo, hoy reconocemos que hemos pecado. Hoy reconocemos, Señor, que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos incumplido tus mandamientos, que hemos desobedecido tus mandamientos. Y eso nos hace pecadores. Ayúdanos a entender que necesitamos de un Salvador. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos de alguien que venga y nos rescate. Y la única persona que tiene la capacidad para rescatarnos o que califica para rescatarnos fuiste tú, Señor, en la cruz del Calvario. Por eso hoy nos arrepentimos. Por eso hoy, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y te pedimos que seas nuestro Señor y nuestro Salvador.
que seas tú el que nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Reconocemos hoy que el Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos vida. Hoy reconocemos que el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Hoy reconocemos que Dios le levantó de los muertos y lo confesamos con nuestra boca. Y a partir de ahora reconocemos que el Señor Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Hoy entregamos nuestra vida. Yo le invito a que usted hoy entregue su vida y le diga al Señor: ayúdame a vivir una nueva vida en ti. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gracias por darme un nuevo vestido, por cambiar mis vestiduras viles en vestiduras de gala, por santificar todo mi ser. Ayúdame, Señor, a vivir en santificación todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir una vida limpia, una vida santa, una vida renovada en ti, una vida meditando en tu palabra, una vida recibiendo la dulzura, el gozo del Espíritu, la dulzura, Señor, que viene de ti, solamente de ti. Padre, en esta mañana te alabamos y te bendecimos y recordamos el hecho más grande, el hecho de amor más grande, y es que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para darnos vida por amor. Te damos gracias, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.